Acá es. Bueno, buenas noches a todos. Invitamos cordialmente a quienes están sentados en la silla, si quieren acompañarnos en la mesa, son bienvenidos. Tenemos una cantidad limitada de asientos. Bueno, buenas noches a todos. El señor decano de la Facultad de Derecho, que preside honorablemente este acto. Señores profesores de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos están visitando en este acto. Colegas del Instituto de Derecho Comercial, colegas de la profesión, colegas de la vida, queridos amigos, familia del doctor Alejandro Miller, estimados todos. Me toca a mí como improvisado maestro de ceremonias en este acto la presentación de los 2 primeros volúmenes de la obra Manual de Derecho Comercial del profesor Alejandro Miller. Quiero comenzar por agradecer a la Universidad de la República, en la persona del señor decano, nuestro anfitrión, que nos hace el honor de acompañarnos en este evento, a la Fundación de Cultura Universitaria, en la persona de su administrador, que ha asumido la responsabilidad de publicar la obra que hoy nos convoca, a los queridos colegas argentinos, Alfredo Rovira y Horacio Reutemann, catedráticos ambos de Derecho Comercial, de larguísima trayectoria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba, de las cuales son respectivamente profesor consulto y profesor emérito. A los colegas del Instituto de Derecho Comercial que nos acompañan en este acto, en especial a la profesora Alicia Ferrer, quien ha accedido a compartir la presentación de esta obra, a todos ustedes que engalanan este acto con su presencia. Si ustedes me otorgan licencia, quiero además agradecerle al doctor Alejandro Miller, no solamente por obsequiarnos esta obra, que constituye un aporte relevante de primer orden para la literatura jurídica uruguaya, sino además, y en lo personal, por haberme honrado doblemente. En primer lugar, al conferirnos el honor de prologar esta obra, y en segundo lugar, al dedicarnos el segundo volumen de la misma. Alejandro, de corazón, muchas gracias. Vamos a dar paso a quienes nos están acompañando en la presentación de la obra del profesor Alejandro Miller. En primer lugar, vamos a pedir que haga su intervención el profesor Alfredo Rovira. El profesor Alfredo Rovira, todos los conocemos, tiene una muy vieja relación con el Instituto de Derecho Comercial, del cual es académico correspondiente, miembro correspondiente, igual que el profesor Reutemann, y que con quien todos ustedes han participado, muchos de ustedes han participado en las jornadas argentino-uruguayas que hemos realizado por muchísimos años de ida y de vuelta entre ambas casas de estudio. Alfredo Rovira es catedrático de la Universidad de Buenos Aires, es autor de muchísimas obras que usamos a diario en el estudio de la asignatura, y de alguna manera ha sido siempre un gran amigo de este instituto y de esta casa de estudios, con lo cual nos parecía muy importante que fuera él uno de
los presentadores de la obra del profesor Miller. Así que, doctor Rovira, usted arranca, lo escuchamos. Bueno, no sé si esto funciona. Bueno, buenas noches a todos. Halagado por esta invitación que me han extendido los organizadores de este evento. Realmente es un privilegio poder participar en la presentación pública del Manual de Derecho Comercial de la autoría del profesor Alejandro Miller. El excelente prólogo del doctor Olivera García a esta obra me exime de destacar los valiosos e importantes laureles obtenidos por el doctor Miller como resultado de su fructífera actividad académica como docente y publicista especializado en el derecho mercantil, rama que nos es a todos cara y que en la realidad muestra su intensa influencia en la vida cotidiana y por ende en el ordenamiento jurídico moderno considerado en forma integral. Prácticamente todo el siglo XX transcurrió inmenso en un debate entre los civilistas y mercantilistas respecto del rol del derecho mercantil en el mundo moderno, señalando los civilistas que durante tal época se evidenció la etapa de la gran crisis de esta rama del derecho privado que lo habría llevado, en su sentir, a su defunción, evidenciada por la tendencia habida durante dicho siglo y consumada en el presente de unificar al derecho civil y comercial, pretendiendo con ello sostener que el derecho civil era el sobreviviente de tal proceso. Sin embargo, los mismos civilistas no pudieron ignorar la influencia del derecho mercantil en la vida cotidiana, trascendiendo la actividad del tráfico entre mercaderes y mostrando su fuerza expansiva en la comunidad toda. Ello se manifestó con el continuo desarrollo y aparición de nuevos institutos y modalidades contractuales que fueron consagrando los dogmas básicos de esta rama del derecho privado de naturaleza esencialmente mutable, pues ha sido pionera en la implantación de normas afines y propicias al fomento de la actividad económica que impusieron su autonomía respecto del derecho civil. Es más, los principios y dogmas mercantiles han ido contaminando en forma constante los principios básicos del derecho civil, ante la realidad innegable de que la actividad mercantil hoy comprende a todos los miembros de la comunidad. Así se fueron expandiendo principios desarrollados por el Ius Mercatorum, tales como el de libertad de formas, el reconocimiento de la necesidad de normas que doten de seguridad al tráfico, llevando al derecho positivo las costumbres que alcanzaron tipicidad social y fundamentalmente consolidando la tendencia para favorecer el tráfico a la protección de la parte débil de toda relación jurídica, primero el deudor y hoy en día el consumidor. Así fue como los civilistas reaccionaron, buscando soluciones de compromiso, comenzando a hablar ya no tanto de un derecho civil, sino de un derecho civil patrimonial, al decir de Díaz Picasso, el destacado académico español. Esto era una alternativa a aquellos que propugnaban el reemplazo del derecho comercial por el llamado derecho económico. Ante tales declaraciones se alzó la voz de Joaquín Garrigues, el destacado maestro del derecho mercantil español, resaltando la que considero la máxima distinción del derecho comercial respecto del derecho civil. El derecho civil, el derecho mercantil, es un derecho vivo, mutable por naturaleza en su afán por acompañar la evolución socioeconómica y los cambios culturales. Así el derecho mercantil ha sido el exponente de las nuevas figuras que revisten de ropaje jurídico a las innovaciones constantes del mundo, no solo de los negocios, sino de la actividad cotidiana. El mejor y más reciente ejemplo de la subsistencia y notable influencia del derecho comercial en el ordenamiento jurídico considerado como un todo ha sido la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que con su nombre reconoce que el derecho mercantil no solo subsiste, sino que impone su perfil propicio a recoger los usos y costumbres como fuente formal del derecho. Destaco así esta realidad que se diferencia de otros ejemplos unificadores del derecho positivo universal,
como fueron el Código Civil italiano de 1942 y más recientemente en nuestro continente el Código Civil peruano y el Código Civil paraguayo. A pesar de su denominación, en todos ellos se advierte el protagonismo del nuevo y gran sujeto del derecho mercantil moderno, la empresa y el rol que el empresario juega en la actividad económica organizada. La subsistencia del derecho mercantil, y es más, me animo a decir, el necesario reconocimiento a incorporar e impregnar en el derecho positivo las normas que éste propugna, acomodan el derecho a las necesidades del mundo de los negocios, inserto en forma activa en la vida cotidiana, que lleva a la conclusión que en este siglo XXI el derecho mercantil es el nuevo y gran protagonista del mundo jurídico. La maleabilidad propia del derecho mercantil ha permitido que surgiera una especie de subramas del mismo, a nivel universal, que son el derecho de la competencia y el derecho del consumo. El primero surgió y se afianzó como un modo de asegurar que la actividad mercantil se desarrolla en un marco de equidad entre oferta y demanda, e introdujo nociones como la de abuso de posición dominante que tienden a resguardar el equilibrio de las relaciones jurídicas entre empresas. Y el segundo, el derecho del consumo, como un modo de cuidar a quien entra en una relación mercantil con un empresario con menos grados de conocimiento y experiencia de su contraparte. Nos referimos al consumidor. Y así no solo se incluyó en tales normas al consumidor comercial, sino también al consumidor financiero. En particular, refiriéndonos al consumidor, se apunta a una persona que se gestó en el campo del derecho civil y que crece y se desarrolla interrelacionando con otras personas en continuo contacto con la actividad económica. Deberíamos decir, con la actividad empresaria, pues su entorno, sin duda, es la actividad económica organizada. Así surgió ese nuevo sujeto del mundo jurídico que es el consumidor, y esta subrama del derecho se reconoce una vez más en la necesidad para afianzar y propugnar el desarrollo del tráfico, la tendencia marcada por el derecho mercantil. El derecho mercantil propugna la seguridad jurídica. El derecho mercantil tiene la suficiente agilidad y flexibilidad para acomodarse a las circunstancias. Y así se consagran nuevos principios a nivel de inspirar todo el derecho en su totalidad, la buena fe y la equidad para buscar soluciones adecuadas a los supuestos de desigualdad entre las partes contratantes. Apunto estas cuestiones porque la magna obra del doctor Miller, no me cabe la menor duda que así debe calificarse, tiene la gran trascendencia e importancia de haber de algún modo resumido, de un modo brillante, concreto, conciso y completo, toda esta evolución del derecho mercantil moderno. La realidad descripta se exhibe sin ninguna duda en los 2 tomos que el doctor Miller ha hecho público hasta el momento. Y además nos anuncia la aparición de otros 2 tomos complementarios en donde sin ninguna duda habrá de exponer no solo la capacidad e idoneidad académica del doctor Miller, sino la profunda experiencia recogida por larguísimos años de una muy activa actividad profesional. A ello debe agregarse su iniciativa, su participación en propuestas legislativas, la coautoría en la Sociedad por Acciones Simplificada, su activa participación en el proyecto de reforma de la Ley de Sociedades. Sin duda, será un privilegio para la comunidad académica y docente universitaria y no universitaria del derecho uruguayo contar con las explicaciones y las experiencias vividas por el doctor Miller en esta materia. La metodología expositiva del libro vale un especial énfasis. Ha llevado al lector gradualmente a advertir la evolución de esta rama del derecho tratando los tópicos que exhiben el proceso innovador experimentado por la fuerza del derecho mercantil en la actividad cotidiana. Su plan de trabajo recoge todo ese proceso innovativo del derecho privado que se comienza a vislumbrar en los 2 primeros tomos y sin duda habrá de completarse, como lo anticipé, con lo que viene
anunciando en su propuesta de presentación. Respecto de la materia contractual, el manual del Dr. Miller en su tomo 2 destaca una brillante exposición de la moderna visión de la contratación mercantil, poniendo particular énfasis en el hecho de que el autor exponga en forma concisa, clara y completa, como lo dije antes, la moderna clasificación de los contratos, que en particular hace necesario distinguir a los contratos de cambio de los contratos de cooperación o colaboración propiamente dichos y asociativos, respectivamente. Tan completa es la exposición en esta parte de su obra que no priva al lector de alcanzar conocimiento sobre las modernas manifestaciones contractuales informáticas, cada vez de mayor uso en la actividad económica. En fin, congratulo al Dr. Miller por el esfuerzo y su resultado. Es más difícil sintetizar los conocimientos en un manual que se supone una presentación introductoria de la temática que exponerlos en forma abundante como tratado. Ello solo lo puede lograr tan magníficamente como se expone en esta obra, quien en mérito a su erudición, contracción al estudio y pletórica experiencia profesional puede exhibir consolidados conocimientos que con generosidad comparte con el lector. Es más, puedo afirmar sin hesitar que el objetivo que el Dr. Miller anuncia en su presentación introductoria del manual lo ha logrado en exceso. Esta obra no solo será útil y necesaria para los estudiantes de esta alta casa de estudios, como es la Universidad de la República, sino también valioso auxiliar para el práctico profesional y los jueces para comenzar el estudio de cualquier cuestión que se deba abordar. Dr. Miller, una vez más, le agradezco la invitación. Me siento sumamente halagado por el hecho que me haya distinguido para presentar su obra y puede usted estar seguro que su esperanza de lograr el objetivo perseguido lo habrá de lograr en exceso. Auguro a su obra no solo éxito por su contenido, sino que la pondero por su generosidad en compartir la comunidad académica y profesional el esfuerzo de su vocación de estudio y excelencia profesional. Resumo mi presentación diciéndole sin rubor, Dr. Miller, magna opus est. Muchas gracias, profesor Rovira, por su presentación, y le pediría, ahora le pasaría la palabra al profesor Horacio Reutemann, que también es un viejo amigo, que no es lo mismo que un amigo viejo, del Instituto de Derecho Comercial. Pero quiero además aprovechar la ocasión, unos minutos, simplemente para compartir y celebrar con el doctor Reutemann la aparición de la tercera edición de su obra de comentario exegético de la Ley de Sociedades Comerciales. Una obra muy completa, a la cual todos hemos usado y que ahora aparece actualizada con las reformas realizadas al régimen societario argentino a partir del año 2015, y que en este caso tenemos que agradecerle que en el planteo de estudio exegético que realiza, de alguna manera completa el planteo con una correlación con las normas de la Ley Uruguaya de Sociedades y con las normas del proyecto de reforma de la ley actualmente a estudio de la Cámara de Senadores. Ese trabajo, además, quiero destacar, fue hecho por dos jóvenes integrantes del Instituto del Derecho Comercial, la doctora Valentina Quinteros y el doctor Guillermo Marquicio, que lo había visto entrar, y que de alguna manera hicieron un muy buen trabajo en esa materia. Hay que agradecerle, y todos debemos agradecerle al profesor Reutemann la oportunidad que le dio a estos dos
jóvenes integrantes de la cátedra para poder colaborar en la obra importante que está llevando a cabo. Horacio, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Presentar un libro siempre es un motivo de alegría, porque aquellos que de alguna manera estamos vinculados a la investigación, a la tarea docente, sabemos el sacrificio que implica las horas sustraídas a la familia, al trabajo, al descanso, y es una forma de prodigarse hacia los demás. Les voy a contar una pequeña historia de por qué estoy yo aquí, por qué acepté con muchísima alegría. Hace unos años, el doctor Olivera, la doctora Algorta, me pidieron que hiciera el arbitraje de un trabajo para la revista de Derecho Mercantil, la cual se hace en secreto, como ustedes saben, y no se conoce, con el doble ciego, no se conoce quién es el autor del trabajo que se propone. Yo leí el trabajo que me presentaron en ese momento y quedé profundamente impresionado y traté de violar todas las reglas del doble ciego y del secreto. No lo pude hacer inmediatamente, pero por supuesto la recomendación del trabajo fue altamente elogiosa y finalmente cuando se publicó la revista me enteré que el autor de la historia del derecho mercantil era Alejandro Miller. No vacilé en ese momento porque tenemos una vieja amistad y una relación muy estrecha. No identifiqué que él fuera el autor, en eso tengo que reconocer de que mi perspicacia no llegó a tanto como para poder correlacionarlo con otros trabajos suyos, pero quedé profundamente impresionado por esa obra y no vacilé en pedirle a Alejandro que lo profundizara o lo adaptara para las sociedades comerciales. Se hizo una versión especial extraordinaria, muy muy buena. Esa edición, esa versión la editamos junto con los editores de esta obra que generosamente Ricardo acaba de mencionar, e iba a ser la introducción. Al momento de publicar la obra, la editorial dijo que era demasiado extensa y que por razones económicas, si se tenía esta dimensión que le habíamos dado, la obra difícilmente se podría vender. Tema con el que yo me disgusté muchísimo y tuve una discusión bastante grande. Bueno, la cuestión es que se eliminó el tomo sexto, Obligaciones negociables, que había sido redactado nada menos que por mi hijo, y se exigió también eliminar la introducción histórica porque en un libro de comentario exegético excedía. Y yo quedé con una profunda deuda con Alejandro porque después de haber hecho ese esfuerzo de adaptarlo y siempre me sentí, creo que avergonzado, con dificultad en la relación y en el trato de darle esta explicación, pero bueno, esto fue lo que resultó de la publicación. Cuando ahora me invitan a presentar este libro, lo recibo hace 2 semanas en mi casa y me encuentro con la gratísima satisfacción que ese trabajo, que en una parte está publicado en la revista de Derecho Comercial y que en la otra fue la que especialmente se adaptó para las sociedades, es el comienzo de ese tomo 1 que tienen ustedes allí y que felizmente ve la luz y que alguien lo pueda disfrutar. Realmente es una introducción magnífica, resume toda la historia de nuestra común materia, desde sus orígenes en la antigüedad hasta nuestros días, presentando de manera sistemática la evolución de este derecho, de esta rama del derecho, que como acaba de señalar Alfredo, es altamente dinámica, que se construye día a día sobre la base de la experiencia y la jurisprudencia, en donde los hechos
constitutivos del comercio se adelantan a la producción de las normas y los legisladores venimos o vienen de atrás a encontrar regulaciones para situaciones que ya han sido consolidadas en la vida diaria. Todo eso está magníficamente expuesto en la introducción y yo me alegro muchísimo de que haya podido ver la luz mucho más allá de la revista, sino ahora en una obra sistemática en la introducción presentando la generalidad de la materia. La obra, por demás decirlo, es excelente, es magna obra, como acaba de señalar Alfredo, y tiene las siguientes características. En primer lugar, analiza sobre la base de lo que queda del Código de Comercio de Vélez y Acevedo. Nosotros solíamos decir en la Argentina, antes de que el Código fuera derogado, de que el Código se conformaba de las tapas que las editoriales le daban a la publicación, el remanente que quedaba y el contenido estaba dado por lo que el editor entendía que subsistía de nuestra materia. Efectivamente es así. El código fue siendo, el código de 1866 de ustedes, pero nuestro todavía era anterior, y rigió durante muchísimos años hasta el año 2015, y se fue desmembrando, se fue derogando parcialmente en distintas modalidades. Por supuesto, la ley de seguro fue un desprendimiento y como ella, distintas situaciones que, como acabo de señalar, la vida de todos los días, la ley de seguros, la vida de todos los días fue imponiendo con respecto a la construcción originaria tan extraordinaria que había hecho Vélez y Acevedo. Además, se vio modificada inmensamente luego cuando Tristán Narvaja redactó el Código Civil, y eso fue materia de una gran discusión que ustedes han tenido en el Uruguay. Todo eso está plasmado en esta obra. ¿Qué subsiste del derecho mercantil, aquel del acto de comercio, el artículo 8? ¿Y qué de nuevo hay en esto? Y eso está en este segundo tomo. Acá están todos los contratos que no están legislados. La franquicia. La emoción me embarga. La franquicia. Y el agua está tan escasa en el Uruguay en este momento, es un horror esto que acabo de hacer. Bueno, no me sancionen. La franquicia, los nuevos contratos de distribución que no están legislados en ninguna parte en el Uruguay. Todo eso tiene una importancia capital. Qué vergüenza, Dios mío. Todo eso tiene una importancia capital y está magníficamente tratado en este segundo tomo. Confieso que todo no lo he leído, pero la sola presentación y el hecho de que allí estén es extraordinario. En Uruguay también, lo corroboré hoy en una larga conversación que he tenido con Alejandro, a diferencia de nuestro país, subsisten las normas redactadas por Vélez Sarsfield y Acevedo sobre el derecho de la navegación. Me explicó que lo que tienen es algo así como unos parches para solucionar algunas situaciones puntuales, pero que el esquema originario, tanto del abordaje como la pérdida de la nave y el embargo del buque, subsisten con las normas originarias del siglo XIX. Y todo eso constituye el derecho vivo que se aplica todos los días cuando hay que resolver un conflicto que se produce en el puerto o en el traslado en este río que nos une y al que me voy a referir enseguida también. En fin, todo eso constituye parte de los desvelos de Alejandro, que no están en este libro, porque precisamente él es un maritimista en su actividad profesional, no en la docencia, pero muy reconocido en las dos márgenes del Plata. De manera que presentar esta obra, verla en lo que se ha plasmado y saber lo que se va a hacer en los próximos 2 tomos, me consta absolutamente, porque eso lo conozco más de cerca que estos 2 libros, el proyecto de ley de sociedades comerciales
la ley de sociedad anónima simplificada, la ley de emprendedores, igual que el nombre que tiene la nuestra, y las propuestas de reforma ya al proyecto, las que también he tenido la oportunidad de estudiar y que felizmente con la ayuda de estos dos jóvenes colegas uruguayos hemos podido estudiar en más profundidad e introducir en esa obra. De manera que no dudo que los dos volúmenes que van a publicar, que van a aparecer tan pronto se sancione la ley, van a constituir una contribución importantísima para el estudio de nuestra materia. Quiero señalar algo también sobre la subsistencia de nuestra materia. Como señaló Alfredo recién, en el 42 en Italia, en la Argentina ahora, en Canadá cuando se sancionó el Código de Quebec y en todos los países que unificaron, para bien o para mal, el derecho mercantil, el derecho civil y el mercantil, yo tuve algo que ver en eso. La gran duda para los mercantilistas era si iba a subsistir nuestra asignatura, es decir, si íbamos a ser civilizados o si por el contrario nosotros íbamos a comercializar a los civilistas. Y mi convicción es que hemos comercializado a los civilistas, lo digo con absoluta certeza, a pesar de que ellos piensan exactamente lo contrario. Y la prueba está acá, en este libro. ¿Cuál es? Es que las normas de interpretación de los contratos que estaban en el Código de Vélez y Acevedo han sido literalmente transcriptas en el Código unificado que hay en nuestro país. Y si no pruebas al canto, veamos qué pasó en Italia del 42, en donde se decía que la materia desaparecía, se sigue dictando derecho comercial por un lado, derecho civil por el otro, y en definitiva se comercializó el derecho civil porque ¿quién no tiene un cheque? ¿Quién no tuvo un endoso? ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito? ¿Quién no tiene un crédito? ¿Quién no ha sido víctima o ha padecido la determinación de intereses? Ni que hablar del anatocismo y tantas otras cosas que nosotros teníamos resuelta mucho antes que los civilistas nos lo vinieran a querer enseñar y estaban en ese código o en lo que quedaba del Código de Vélez y Acevedo. De manera que esta obra es una contribución magnífica. Y se inserta en el Río de la Plata y va a ser una gran contribución para nuestro país, en lo que es una vieja tradición compartida de nuestros dos países. Y permítame tomar un minuto para recordar en qué consiste esa tradición compartida de nuestros dos países. Con música de fondo es mejor todavía. Esa tradición compartida comienza con el poema épico que Zorrilla, el abuelo de China, el padre del escultor, y la primera estrofa dice, hablando de Tabaré, el Uruguay y el Plata. Así comienza ese extenso poema. Y desde entonces nosotros hemos construido nuestros dos países sobre la base de una mutua correlación y ayuda. En la época de Rosas, la generación que se llamó de los proscriptos, grandes literatos, fueron acogidos en Uruguay y protegidos frente a esa persecución y tiranía en contra de los principios liberales. Un siglo después, otra tiranía, volvió a tener una segunda generación de los proscriptos, en este caso fueron la mayor parte juristas, también albergados en el Uruguay. El Código de Comercio es otra de las pruebas, hecho por yo estoy por encima de la disputa, si lo escribió Acevedo o lo escribió Vélez, yo creo que lo escribieron los dos, como se hacen todas las obras en conjunto, alguno habrá puesto más y el otro menos, pero en definitiva es parte del Uruguay y el Plata. Vélez mismo fue uno de los exilados que ejerció la profesión y con gran éxito acá, después se reconcilió con Rosas y terminó, pero mientras lo perseguía, el Uruguay lo protegió. Y así seguimos en todos los órdenes de la vida. La pintura. Figari, que es el máximo exponente del impresionismo rioplatense, las obras más importantes las pintó en Buenos Aires, nada menos que en la esquina de mi casa, en Quintana y Ayacucho, donde era su casa. Luego vino el constructivismo.
Torres y todo su taller, que hasta el día de hoy sigue dando discípulos y da un ejemplo al mundo entero de lo que es la creatividad que ha surgido de estas tierras. El tango, ese que nos distingue y nos caracteriza a nosotros, el himno nacional del tango fue escrito por un uruguayo. Gerardo Matos Rodríguez es el autor de la comparsita. El canillita, ese que nos distribuye los diarios todos los días en las esquinas, lleva el nombre de una obra de un gran dramaturgo uruguayo, Florencio Sánchez. Y así no pararía de contar en eso que el Uruguay y el Plata nos une y nos tiene a través de este inmenso río en una tarea de mutua colaboración. Y creo que esta obra hoy se inserta también en eso que siempre hemos compartido uruguayos y argentinos, y va a constituir un enorme aporte, no solo para ustedes, sino para nosotros en la interpretación de nuestras normas, especialmente esas en las que hice tanto énfasis, que son los nuevos contratos, la tarea esta que se realiza a diario, esta que la práctica comercial termina consagrando, los jueces imponiéndola y que finalmente terminan en la legislación. Permitidme, Alejandro, que permítanme todos que termine diciendo una cosa recuerde a un poeta uruguayo que yo distingo y aprecio mucho, que es Silva Valdés, que cantándole a un pájaro que existe solamente en este lado del continente, que es el venteveo, y dice: bicho lindo, bicho feo, y termina ese largo poema diciendo: si amor con amor se paga, el día que yo me muera, tú me cantarás a mí. Muchas gracias por esta obra. Muchas gracias, profesor Reutemann. Un gusto escucharlo. Le vamos a pedir ahora a la tercera de las presentadoras, a la profesora Alicia Ferrer, que para quienes no la conocen tengo un largo currículum para leer, no, que es conocida por todos nosotros, es decir, y que bueno, la doctora Ferrer, que es conocida por todos nosotros, amiga del instituto de toda la vida, y que nos parecía muy importante que ella estuviera presente en este acto y la escucháramos sus manifestaciones respecto a Alejandro y su obra. En realidad no voy a hablar de la obra porque ya dijeron todo, pero sí voy a hablar de mi amigo, el profesor Alejandro Miller, a quien conocí en mayo del 83, que él ya era un veterano aspirante ingresado en el 81. De modo que, como habrán hecho la operación aritmética, hace 40 años que nos conocemos. Éramos tan jóvenes. Fuimos además de compañeros del instituto, fuimos compañeros de aspirantía. Tengo muy presente con el profesor Kramer, allá por el 84 me parece, y después cuando vino Ripe también fuimos juntos. Y la verdad que trabajar con Alejandro, es decir, aspirantes los dos, era un gusto. Nunca teníamos que pelearnos por quién corregía, corregíamos los dos. Íbamos a las mesas de exámenes, éramos unos chicos muy buenos y muy responsables. Además compartimos muchísimos eventos, congresos de societario, congresos de concursal, congresos de distintas especialidades, siempre además animados, acompañados y apoyados por nuestros maestros,
¿verdad? Y en esos congresos además llevábamos ponencias, trabajábamos, discutíamos un poco antes de ir, ¿verdad?, en las cosas que íbamos a hacer. Y luego cuando estábamos en el congreso la pasábamos muy bien y hacíamos también nuestras travesuras, nos íbamos a algún lugar, sí, de vez en cuando, nos escapábamos, nos íbamos a ver la nieve en la montaña, en fin, o íbamos a la boate del hotel en Tucumán 87, no, yo me acuerdo, pero él no. Perfecto. Igual éramos muchos, así que hay múltiples testigos de esas aventuras. A ver, en todo momento, Alejandro se ha destacado por ser un gran compañero, solidario, tranquilo, y sobre todas las cosas y en lo que hace o respecta a nuestra actividad académica, muy firme en la defensa de sus posiciones y muy respetuoso de las posiciones ajenas. Creo que eso ni lo tendría que decir porque creo que todos los que estamos aquí rodeando esta mesa lo conocemos muy bien. Es, en virtud de todas esas cuestiones, un docente muy respetado, no solamente por sus pares, sino también por sus alumnos. Ni que hablar de su actividad profesional destacadísima, es un respetado abogado de nuestro foro. Quiero destacar particularmente la labor de Alejandro Miller como director del instituto, porque le tocó ser director del instituto en uno de los momentos bisagra, tal vez uno de los más importantes momentos de lo que va de este siglo en esta facultad, cuando tuvimos que cambiar todos los planes de estudio, ¿verdad? Él trabajó conmigo muchísimo cuando yo era la directora en este tema. Como el tema seguía, él siguió adelante con toda esa tarea y simultáneamente la organización de concursos para generar una buena pirámide docente dentro de nuestro instituto. En fin, creo que fueron desafíos que les tocó afrontar muy importantes, muy relevantes, que hasta hoy han dejado huellas en el ámbito de nuestro Instituto de Derecho Comercial. De ambos desafíos ha salido muy airoso y sobre todas las cosas con el reconocimiento de todos nosotros, y destaco particularmente el de los jóvenes docentes a quienes siempre apoyó y sigue apoyando. Es, y todos lo sabemos, un trabajador incansable, metódico. Hay muy pocos temas concernientes al derecho comercial que no hayan sido abordados por Alejandro. Todos sus trabajos, todas sus ponencias, todos sus artículos en revistas o libros colectivos, que son decenas y decenas, demuestran un profundo conocimiento, madurez conceptual muy, muy destacables. Y quiero poner de particular relieve que todos hemos leído las sociedades anónimas Directorio y Síndico, sociedades anónimas Sindicación de Acciones, directorios no ejecutivos, las sociedades BIC, ahora el manual, y quiero destacar algo que me parece muy importante. Si ustedes han leído esas obras, habrán advertido que no deja de mencionar a un solo autor uruguayo. No importa si escribió el trabajo a los 25 años o a los 85. Es un profesor que escribe y además pone en valor el trabajo de los demás. Y me parece que esa es una actitud altamente positiva y que debe ser particularmente destacada. Porque además creo que todos los que hemos sido citados por él en sus obras nos sentimos halagados de esa circunstancia, ¿verdad? Quiero destacar también que con Alejandro tenemos un gusto común por el deporte, a pesar de que somos de distintos equipos, por lo cual debatimos largamente, para desespero del profesor Olivera, cuando él nos acompaña en nuestras discusiones, que no entiende nada de lo que hablamos, ¿verdad? Pero los dos somos grandes seguidores, él de Truville, yo de Aguada, somos seguidores de la Liga y hablamos de básquetbol todo el tiempo. A ver, para terminar,
Alejandro no solamente ha escrito, ha hecho docencia, es un gran compañero, es un gran amigo, es también una persona que ha trabajado mucho por la sociedad uruguaya, ¿verdad? Él tiene muchos proyectos de ley presentados, algunos con éxito, otros no tanto, pero siempre se ha preocupado por generar soluciones jurídicas para la comunidad. Y eso también me parece a mí que como ser humano, más allá de como docente o como académico, es una cosa que debemos destacar. Y yo particularmente he tenido el enorme placer de compartir con él y con el profesor Olivera todo el trabajo de la redacción del proyecto modificativo de la ley 16.060 y sé perfectamente bien el esfuerzo que significa, ¿verdad?, hacer todo eso, que él lo ha hecho no una vez y esta vez, sino que lo ha hecho en repetidas ocasiones, en repetidas especialidades. Te has metido con el derecho marítimo, con un montón de cuestiones, y creo que también eso es algo para destacar. Yo creo que este acto de presentación del libro, yo me lo tomo como un pequeño homenaje a mi amigo, que se lo merece mucho, y lo único que espero es que haga como sus mayores. Una vez que llegue la edad de dejar la docencia de grado, sigas trabajando tanto como ahora, acompañándonos a todos, porque además ellos, los más jóvenes, te necesitan y te necesitan mucho. Muchas gracias, Alicia. De nada. Muy cálidas tus palabras. Antes de pasar la palabra al doctor Miller, que es a quien le corresponde por derecho cerrar este evento, porque es la figura estelar de la cual hemos estado todos hablando y compartiendo, quiero simplemente tomarme unos minutos para hacer una celebración, porque creo que hay que celebrar el que esté apareciendo en la literatura jurídica uruguaya un manual de derecho comercial de las características de que se está publicando. Creo que estamos asistiendo hoy a un momento histórico, el momento de lanzamiento de esta obra. Siempre hay que celebrar la aparición de una nueva obra jurídica, una nueva obra de estudio, pero sobre todo cuando se trata de una obra que ponga al alcance del estudiante y del profesional conceptos básicos que debe aprender para tomar conocimiento de la materia. Es mucho más fácil escribir largo que escribir en forma sistemática, acotada y escribir lo suficiente. Y creo que la obra del doctor Miller lo logra. Creo que la literatura jurídica uruguaya estaba esperando hace mucho tiempo una obra de estas características que tal vez no tenía desde la década del 50 del siglo pasado, cuando apareció el curso de Derecho Comercial de Mesera Álvarez, que nos acompañó a lo largo de tantos años. En consecuencia, creo que tenemos que celebrar este momento y tener claro en la proyección nuestra del desarrollo del derecho comercial que hoy, acá, ahora, en la Sala Mayor de la Universidad de la República, estamos lanzando lo que esta obra, que seguramente la va a completar el doctor Miller con los 2 tomos que faltan, porque ya tiene su plan de actividad realizado para los próximos años, o sea que el esfuerzo estamos seguros que lo va a hacer, y ojalá lo pueda hacer incorporando las disposiciones de la reforma de la Ley de Sociedades que tenemos en curso, pero que
cuando manejemos esta obra, cuando sigamos manejando esta obra, tengamos todos muy claros que hoy, acá, ahora, este 25 de mayo no es solamente un momento para evocar la Junta de Mayo de 1810, sino también para evocar que le dimos carta de ciudadanía, le dimos partida de nacimiento a este manual que va a ser historia. Así que, Alejandro, te escuchamos. Ahí sí, gracias. Bueno, la emoción a tope, muchísimas gracias realmente por todas las palabras. Y por eso me voy a permitir leer un poco algunos agradecimientos varios, porque no quiero que la emoción me traicione. Al señor decano por su presencia, que prestigia la reunión, muchas gracias. A la Fundación de Cultura Universitaria por la edición de los libros en la persona de Santiago Ventós, libros cuidada y modernamente impresos, se ve la carátula y el sol, no sé si el sol o la luna que asoman por allí, ¿verdad? Al doctor Diego Sacías, que está por allá al final, con quien trabajamos el tema bancario y de mercado de valores, muchas gracias. A los queridos amigos de ambos lados del Río de la Plata, Alicia, Horacio, Alfredo y Ricardo por su presencia y por supuesto por sus muy cálidas y amables palabras. A todos ustedes por su presencia aquí hoy y a la universidad por concedernos el uso de esta magnífica sala. Y quiero terminar con una frase de Couture. Couture decía, tiene un libro de reflexiones y dice: los clientes admiran al abogado que deslumbra, pero los jueces prefieren al que alumbra. Bueno, este manual tiene la intención de alumbrar para beneficio de estudiantes y profesionales del derecho. Una vez más, muchas gracias. Muy bien. Muy amable, muchas gracias. Espero haber cumplido como moderador. Muchas gracias a todos. Quedamos todos en libertad condicional.